En 2022, la lista de los más buscados de la Agencia Nacional contra el Crimen, NCA, era un hervidero de estafadores, capos de la droga, violadores, pederastas y asesinos. Como era de esperar, esta estaba dominada por hombres. Pero entre los 21 delincuentes de la lista, había una solitaria mujer, que posaba en su ficha policial con unos tormentosos ojos azules y sin el mejor atisbo de una sonrisa. Sara Panitsky llevaba 7 años siendo la mujer más buscada de Gran Bretaña, cuando fue capturada en España en 2022. Pero, ¿quién era esta misteriosa mujer? ¿Y cómo de graves eran sus crímenes para que la premiaran con un puesto en la lista anual de delincuentes más buscados de la NCA? Estás viendo OCG TV. Sara Panitsky no era la típica criminal. Criada en el acomodado pueblo de Eskrick, cerca de Selby, procedía de un entorno privilegiado. Estudió en el York College for Girls y en el prestigioso St. Peter's School. Se licenció en la Manchester Metropolitan University y cursó un máster en una universidad de Barcelona. Tuvo una infancia feliz. Creció con sus 2 padres y un hermano, y rara vez desobedeció o se peleó con su familia. Sus padres le construyeron un bar con grifos de cerveza, un billar y un televisor en el fondo de su jardín, para que ella y sus amigos socializaran. Cuando Sara tenía 19 años, una revelación sobre el éxito de su padre sacudió a su familia. La constructora de la que él era propietario había adquirido propiedades municipales y las había vendido antes de tiempo, obteniendo grandes beneficios. Se inició una investigación y el padre de Sara fue detenido y condenado a 4 años de cárcel, de los que cumplió 2. Sara volvió a casa para estar con su madre durante los primeros meses que su padre estuvo encerrado. Iba y venía de Manchester a York, y la acompañaba a los días de visita, interrumpiendo sus propios estudios y su vida social para estar ahí presente. Cuando el padre de Sara salió de la cárcel, ella retomó su plan de vida rápidamente y se marchó a estudiar un máster en dirección de empresas a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con 25 años. Pero en algún momento entre su marcha de York y su traslado a España, Sara se vio envuelta en su propio crimen de guante blanco. Junto con otros 18 estafadores de todo el Reino Unido, Sara creó una red de empresas que compraban y vendían teléfonos móviles con un fin lucrativo. El grupo compraba teléfonos libres de IVA en países de la Unión Europea y luego los vendía en el Reino Unido a un precio superior, con impuestos incluidos. El cabecilla de la red era un escocés de 78 años, Geoffrey Johnson. Este reclutó a otros defraudadores, incluida Sara, en pueblos y ciudades de todo el Reino Unido. Estaban tan desvinculados que ni siquiera las autoridades pudieron determinar con exactitud cómo había encontrado el cerebro a sus cómplices. Aunque en el juicio se sugirió que una persona no identificada los había puesto en contacto desde el extranjero. Los teléfonos fueron la mercancía elegida porque eran pequeños, valiosos y fáciles de transportar dentro y fuera del país, en lo que parecía un negocio lícito. Una vez vendida la mercancía, la empresa desaparecía sin pagar un euro al HMRC o Hacienda, llevando a cabo lo que se conoce como fraude intracomunitario de operador desaparecido. Pero el delito no se detenía ahí. La estafa se repetía una y otra vez con los mismos productos. Llegó un momento en el que el grupo delictivo compraba y exportaba más teléfonos móviles en un mes que los que se compraban o vendían legítimamente en todo el país. La banda tenía acceso a una plataforma bancaria que permitía a una persona transferir enormes sumas de dinero a lo largo de una cadena de suministros sin perder el control sobre el efectivo. Por cada operación, la estafa robaba 2 veces a las autoridades. Al ser propietaria de todas las empresas implicadas, la banda podía reclamar al erario público los impuestos pagados. La agencia tributaria no lo cuestionó. Esta se centraba en comprobar si el rastro documental confirmaba las supuestas transacciones, lo cual siempre ocurría. Sara viajaba a Dubái, España y Andorra para limpiar el dinero que la banda criminal había robado. Supervisaba las cuentas de la empresa y utilizaba direcciones IP generadas para mantener sus operaciones online y localizables. Mientras estafaba al fisco, vivía en un apartamento de una urbanización cerrada cerca de Villanueva y Geltrú, una ciudad portuaria al sur de Barcelona, y disfrutaba de una piscina al aire libre y vistas al Mediterráneo.
Desde allí conducía un Mercedes CL500 hasta la localidad turística de Sitges, donde trabajaba para hoteles y para una academia de tenis a principios de la década de los 2000 como aparente tapadera para ocultar su vida delictiva. Ella y su socio también dirigían una empresa, Investerest Plans, con sede en la cercana localidad de Canyelles. En el verano de 2005, Hacienda empezó a detectar irregularidades en sus transacciones bancarias. Sara había transferido enormes cantidades de dinero en efectivo a cuentas bancarias internacionales en paraísos fiscales. Tras una larga investigación de 21 meses sobre esta estafa multimillonaria, bautizada como Operación Voltaire, las autoridades llevaron a cabo una serie de redadas de madrugada por todo el Reino Unido en septiembre de 2007. Sara se declaró inocente, al igual que el resto del grupo acusado, y no se quedó para ver si la defensa funcionaba. Antes de que el juez golpeara el martillo, ella se había ido. En su ausencia, fue condenada a 8 años de prisión. Panitsky fue vista por última vez en Villanueva y Geltrú un año antes de su juicio, y enfureció a sus vecinos al dejar supuestamente más de 40.000 euros en concepto de gastos de comunidad impagados, similares al alquiler del terreno, que según ellos se había negado a pagar durante más de una década. Panitsky y su pareja siguen siendo a día de hoy los propietarios registrados del piso. Los vecinos decían que ella era impopular y la llamaban cara dura por no pagar los gastos de comunidad, así como por instalar un baño y hacer cambios en su piso sin permiso. Los años pasaron sin que hubiera ningún rastro de Sara Panitsky. Con el tiempo fue escalando posiciones en la lista de los más buscados. Todos los años se producía el habitual llamamiento de la NCA, que difundía esa infame foto de pasaporte de Sara mirando inocentemente a la cámara, pero nunca llegaba ninguna pista. Los antiguos vínculos de Panitsky con España llevaron al HMRC a ponerse en contacto con la Guardia Civil, que empezó a colaborar en su búsqueda. En 2015, la localizaron en la localidad de Olivella, en la provincia de Barcelona. Los investigadores revelaron que Panitsky apenas salía de su escondite y dependía de las visitas semanales de su marido, que le llevaba provisiones básicas. Sin embargo, durante la operación que debía conducir a su detención, ella logró captar la presencia policial, cambiando completamente de aspecto y escapando del lugar. A partir de ese momento, se convirtió en objetivo prioritario de los investigadores, que recopilaron y analizaron una ingente cantidad de información sobre ella y mantuvieron una vigilancia permanente sobre sus contactos más cercanos. También descubrieron que ella había roto todo contacto físico con su familia en España, para evitar ser detectada. Trágicamente, el padre de Sara murió por causas naturales durante el primer confinamiento por coronavirus en el Reino Unido, el 22 de abril de 2020. Sin embargo, el luto no fue suficiente para sacar a Sara de su escondite. Ella ha tenido tanto éxito burlando a las autoridades, que la policía incluso llegó a pedir a los turistas británicos que les ayudaran a encontrar a Sara en 2019, tras 6 años de búsqueda infructuosa. Sin que las autoridades lo supieran, Sara llegó a la pequeña localidad de Santa Bárbara el mismo año que huyó de Olivella, y se instaló en un bloque de pisos con una pequeña piscina exterior y vistas al Parque Natural de la Tenencia de Benifasa. Adoptó una nueva identidad y en su buzón figuraba el nombre de María Antonieta. En febrero de 2022, los detectives fueron alertados de su posible presencia en Santa Bárbara, una pequeña localidad de unos 4.000 habitantes en la provincia de Tarragona. La policía vigilaba de cerca a una mujer que coincidía con la descripción física de Panitsky y que vivía en un bloque de pisos a las afueras de la localidad. Conscientes de lo ocurrido en 2015, un amplio equipo de agentes de paisano se desplegó en una vigilancia permanente, que duró varias semanas. Panitsky se aferró a su rutina. Solo salía de su piso de 3 dormitorios para bañarse en la pequeña piscina de la urbanización a la hora de la siesta, ir al supermercado o pasear a sus perros 2 veces al día. Iba a nadar en las horas tranquilas del almuerzo, entre las 2 y las 4. Era muy discreta en todo lo que hacía. Los vecinos comentaron más tarde que ella les parecía un poco rara. Todos en el pueblo se conocían, pero Sara evitaba contactos innecesarios. La vida se había vuelto más dura para ella. Se le había acabado el dinero y cuando se le estropeó la lavadora se enfadó porque no podía permitirse repararla. Nunca mencionaba su vida en Inglaterra y apenas hablaba con su familia, salvo por una videollamada que tuvo lugar durante el confinamiento de Navidad de ese año. Panitsky intentó vender sus prendas de punto y de punto de cruz, pero no lo consiguió. Hacía bonitos bolsos e intentó vendérselos al dueño de una tienda local para ganarse la vida,
pero a este no le interesaron. Panitske visitaba a sus vecinos para tomar un té, pero rara vez invitaba a nadie a su piso. Los vecinos que lograban echar un vistazo a su casa revelaron más tarde que el apartamento estaba completamente vacío, como si ella acabara de mudarse ahí. Llevaba ropa bonita y cara, lo que resultaba peculiar para alguien que nunca salía, porque decían no tener dinero. La extraña situación de esta misteriosa vecina pronto se explicaría. El domingo 27 de febrero de 2022, los vecinos observaron perplejos cómo un equipo de élite de la Guardia Civil de Madrid se abalanzaba sobre María mientras ésta paseaba a sus perros a 500 metros de su casa. Los agentes del Cuerpo de Seguridad y de Hacienda se abrazaban entre ellos mientras se llevaban a Panitske. Sus captores descubrieron un documento de identidad italiano falso, a nombre de Antonietta Argiulo, que había estado utilizando durante los 7 años anteriores. Cuando se enfrentó a sus crímenes en el Kingston Crown Court, Sara recibió un inesperado salvavidas. El juez recapituló la sentencia dictada en 2013, confirmando que ahora que había sido extraditada se mantendría su condena inicial de 8 años, y que podría salir en libertad condicional tras cumplir solo 4. Sin embargo, para ello debía pagar una multa de más de 2,4 millones de libras. O se enfrentaría a otros 9 años, además de su condena original. Ni que decir tiene que no pagó el dinero en el plazo de 3 meses, y se le impuso la condena aumentada. No solo eso, sino que la cantidad pendiente original, incluidos los intereses, sigue acumulándose a un ritmo de 538 libras al día. Y ha superado ya los 4 millones a día de hoy. Detrás de los titulares hay familiares inocentes que han tenido que soportar grandes penurias causadas por las decisiones tomadas por un ser querido. Cuando Sara fue finalmente encontrada, su propia madre hizo una triste y condenatoria acusación sobre su relación con su hija. Hablando desde su casa, en el tranquilo pueblo de Market Weyton, en East Yorkshire, dijo: «Al menos sé que está bien y a salvo, pero por lo demás no tengo nada que pueda decir». Era la primera noticia que tenía de su hija en 10 años de huida. El hermano de Sara también declaró en la revista Vice que toda la historia había sido increíblemente difícil para todos los implicados. La familia de Sara Panitske soportó una década de angustias, mientras ella vivía como una de las fugitivas más buscadas de Gran Bretaña. Su decisión de huir de una condena por defraudación de impuestos por valor de 2.400 millones de libras desgarró su tejido familiar, antaño muy unido. Lo más devastador de su vida fue que no pudo asistir al funeral de su querido padre, una pérdida que la perseguiría para siempre. Viviendo en pueblos aislados de España, el mundo de Sara se redujo a una meticulosa rutina de breves viajes al supermercado y miradas ansiosas por encima del hombro. Perdió el contacto con sus amigos y se perdió innumerables hitos familiares, cumpleaños, bodas y la simple alegría de comer los domingos con sus seres queridos. Aunque el fraude le proporcionó una riqueza temporal, el verdadero coste se midió en el eco de las llamadas perdidas y las sillas vacías en las reuniones familiares. Ahora que cumple su condena, Sara se enfrenta a la brutal realidad de que ninguna cantidad de dinero podría compensar los irrecuperables años perdidos con sus ancianos padres y las relaciones fracturadas por sus decisiones.